¿Qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo van? Les cuento que muchas veces la gente se confunde con qué pedales escoger. O ni siquiera se confunden, es que no conocen que hay opciones. Simplemente compran una bici con unos pedales y se acabó. Y no entienden la funcionalidad o por qué un pedal es mejor que el otro para X disciplina. Entonces hoy hablaremos de pedales. Soy Marcelo Gutiérrez, fui corredor profesional de downhill por más de 12 años. El camino me mostró que hay otra forma diferente de ver la vida. Ahora disfruto paisajes, aventuras, amigos, enseñar, comida, buen café, cerveza y mucha bicicleta. Para mí hoy es un placer volver a hablar de HT, una marca con la que he trabajado por años. Pero más que una marca con la que he trabajado y que me gusta un montón, es una marca que cubre muchas de las modalidades, si no todas. En cada referencia hay pesos. Entonces, a más liviano, pues más caro, ¿cierto? Y mejor material, ejemplo titanio o carbón. Pero bueno, hablaré más de los tamaños y de los estilos según las modalidades o según el estilo de la montada de cada uno de ustedes. Empezaré por Cross Country, que es el pedal más chiquitico de todos. Este color es una cosa loca, es lindo, o sea, realmente es espectacular. En su tamaño, es un pedal que cuando veo a la gente montando con ese tipo de pedal, me pregunto por qué lo han escogido. Seguramente lo escogieron sin saber. Un pedal como este no permite errores, porque cuando uno saca el pie, porque el pie está ahí es para sacarlo, apoyar, jugar con el pie, con la pierna, ¿cierto? Y cuando volvemos exige ser muy preciso. Entonces, si estamos empeliculadísimos con el peso, somos cross country puro, listo, los entiendo, válido, váyanse con este pedal. Pero si ustedes son de los que les gusta montar, sacar el pie, jugar, este pedal no permite error. Es un pedal muy estricto en ese orden de ideas. Por eso pasamos a este estilo. Fíjense la diferencia. Ya cambia y hay un poco más de plataforma para apoyar el pie. Encima que tiene plataforma, tiene unos pines. Ayudan a que cuando uno tire el zapato, incluso lo digo por experiencia propia, zapato de cross country o zapato medio trailchudo, él queda enganchado un poco más. O sea, si usted tira el zapato y queda en la mitad, él queda con cierta superficie de apoyo. No se va a enrollar como pasaría con este pedal. Cuando yo tiro el zapato, él va a hacer esto, ¿me entienden? Ahí simplemente seguimos para adelante o para atrás, caída. En cambio acá lo chévere es que si yo tiro el zapato así brusco, voy a quedar con cierta plataforma de apoyo y con cierto agarre con los pines. Este es el pedal intermedio para la gente que hace un cross country más recreativo o trail. Si ya son más agresivos, si ya son tipo enduro más hardcore o downhill, ahí sí, sin duda alguna, no lo piensen dos veces. Yo soy de los que dicen en las clases, en los videos, no peleemos con el peso, más bien busquemos comodidad, busquemos seguridad. Este pedal, que es el pedal de HT de downhill, con este corrí yo muchos años, y esto incluso fue un desarrollo que hicimos casi que de la mano. No me tomo los créditos porque realmente no estoy del todo seguro, pero casi seguro que tuve cierta influencia en ¿qué? En buscar que esto suavice la entrada y sea más fluida a la hora de tirar el zapato y que no nos enganchemos ni de adelante para atrás ni de atrás para adelante. Fíjense la rampita. Pero entonces, ¿qué prima en este pedal? El tamaño. El tamaño es esencial para que cuando uno tire el zapato brusco, porque en downhill o enduro uno saca el zapato o el pie a lo que da. O sea, derrapamos, nos equivocamos, lo que sea. Y cuando caigamos otra vez, si hay que seguir una zona bacheada, rápida, lo que sea, y no hemos entrado al sistema, podemos quedarnos acá apoyados, pues sin sentir que nos vamos a matar. Sobre todo porque tiene pines adelante y pines atrás. Eso va en gustos. Me acuerdo de Danny Hart cuando corría con él, no ponía los pines, le gustaba ir sin pines. A mí me gustaba ir con casi todos. Luego de un tiempo me quedé solo con los 3 de adelante. Ahora mismo estoy montando con los 5 pines arriba y abajo. Y también va de la mano con las zapatillas. O sea, un pedal como este no es para zapatillas de cross country. Partamos de eso. Las zapatillas de cross country las tocamos en otro video que aquí lo dejo para que se metan también y lo vean. Esas van más con este pedal o con este otro. Este es para zapatillas más de trail o mucho más a la fija de gravity downhilleras. Pilas. Mucha gente la veo que llega a las clases o por ahí montando en las pistas con pedales planos. ¿Qué es un pedal plano? Explico, es esto. Un pedal plano va de la mano en combo con los zapatos. Veo la gente con zapatos, los Nikes del gimnasio,
Hombre, eso es deportivo, sí, tiene toda la razón, pero no es específico. Eso no sirve para montar en bicicleta, ni los Converse, ni cualquier zapatico que van por ahí. Los zapatos de bici son específicos con una goma por debajo para que estos pines metálicos, esto está inventado. ¿En qué varían los pedales planos? En su tamaño, en su ancho, hay unos más delgados, de menos peso. Lo que hablamos aquí es de la practicidad del pedal. El pedal está hecho para que cuando uno tire el zapato, casi que se siente como enchoclado. Casi que queda uno pegado y para acomodarse con la goma del zapato toca subirlo y acomodarse otra vez, porque eso queda uno, es deliciosa la sensación. Entonces, pilas, si son de montar en pedales planos, porque los chocles no les gustan, compren unos buenos pedales, con buenos pines. Ya el tamaño lo escogerán ustedes, ya el peso lo escogerán ustedes, pero sí que tenga pines buenos y los zapatos también que sean para montar en bici. Esto es un pedal plano, para el que no lo conocía o no entendía realmente el porqué de un pedal plano es importante, siempre insisto, hace la diferencia. Y ya pasando del MTB o la montaña a la ruta, aquí sí mostraré la diferencia grande, porque aquí el acabado se ve que este es mucho más pro que este, siendo los dos muy prácticos, siendo los dos buenos, calidad para todo el mundo. Pero si está el rutero empeliculado que el peso prima sobre cualquier otra cosa, bueno, se va uno con este de carbón, que es una belleza. La verdad es que el peso no pesa nada. Pero si es un rutero más aficionado, una persona que está arrancando, mire, usted compra este y le va a hacer la misma función. Va a pesar una gota más, pero con este puede arrancar. Estos son de ruta. No intenten hacer ruta con pedales como estos, o mucho menos como estos, que se ve el caso. ¿Por qué razón? La cala, lo que va por debajo del zapato en la ruta, es específica para el zapato de ruta, que es mucho más rígido, que gira mucho menos, o sea, tiene mucho menos flow que esos pedales, porque hay calas con más flow, que se mueve más, o con menos flow, que quedan más rígidas, o incluso calas para bicicross, o supercross como lo llaman ellos. Bueno, hay diferentes tipos de calas, eso es otra historia. Hoy es pedales, pesos, estilos, los precios van de acuerdo al peso. Bueno, ahí está un poco de lo que se trata la conversación del día de hoy. Pedales y por qué escogerlos, para que sepan la próxima vez que lleguen a la tienda el cómo escogerlos, o que van en la página el cómo comprarlos. No porque les gustó el color de uno, lo compraron. Créanme, en cada uno de los modelos hay muchos colores. Entonces entiendan el cómo escogerlos, el qué están buscando en la montada, el qué tan agresivos son, el qué tan empeliculados están con el peso, y de ahí ya sí pueden filtrar un poco más su opción de compra. Ahí queda pues el mundo de los pedales, y de nuevo un honor y agradecido con HT que se ha vinculado con el proyecto. Y cualquier duda, no mencioné referencias porque ellos tienen números y letras y cosas. Lo que sí hago es cualquier duda, ahí están las redes, o aquí abajo pueden dejar los comentarios, las dudas, las inquietudes. Estamos ahí para ayudar. Cualquier cosa también, suscríbanse al canal para que estén al tanto del contenido. Pónganle a la campanita para que estén también atentos a cuando salga contenido nuevo. Y ahí estamos pues, espero sea útil. Hablamos.